Cordial saludo, comité evaluador, doctoras Gladys Rangel, Doris Guerrero, Marbelis Gómez. Comparto con ustedes mi intención de tesis investigativa, concepciones y prácticas de los docentes sobre la didáctica de las matemáticas, cuyo propósito es generar una aproximación teórica acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de las matemáticas y cómo se revelan estas en su actuación pedagógica, atendiendo las exigencias en relación con su formación a los diversos retos pedagógicos, tecnológicos y sociales en su actuación profesional y acorde a la realidad del contexto escolar. El proyecto estará adscrito a la línea de investigación Formación Docente del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón y tiene como fin elaborar aportes teóricos en relación con la didáctica de las matemáticas. El contexto del objeto de estudio empieza con la pregunta de cómo enseñar matemáticas. Para ello, entendemos la enseñanza como el medio para realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender y lograr que ejercite la aplicación de las habilidades mediante actividades prácticas y hacemos un acercamiento a la realidad escrutada de acuerdo con el doctor Díaz Quero, 2013, quien define la formación docente como un proceso complejo vista su naturaleza humana, donde se evidencia la relación entre la educación formal e informal, sus dominios pedagógicos, didácticos, disciplinares, éticos y estéticos. Es decir, el proceso de formación contiene una gran exigencia personal y profesional que será visible en el ejercicio de la profesión docente, en la cual se podrá comparar lo que se dice con lo que realmente se hace en el aula. Zabalza, en 1990, también define la didáctica como un campo de conocimientos de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde el docente tiene la labor de contextualizar el conocimiento a la realidad del estudiante. Desde una perspectiva ontológica, es decir, al asumir la didáctica como un ser, el objeto de estudio se revela de manera compleja por la naturaleza humana de los actores, es decir, de los docentes y de los estudiantes, y por la dinámica permanente que hay entre las relaciones que se producen en el aula. Bass, en el 2015, afirma que se debe estudiar los problemas de la educación matemática desde la propia matemática, desde su estructura, evitar visiones simplificadoras en este campo que es tan concreto, y a la aplicación del conocimiento, analizando de acuerdo con los criterios del trabajo matemático en su enseñanza. De acuerdo con García y López, en el 2016, las posibilidades que ofrecen las TIC como apoyo para la enseñanza y el aprendizaje crean nuevos retos para los docentes que tienen que preparar sus clases y actualizarse para interactuar en formas eficientes, empleando recursos tecnológicos y así brindar a sus estudiantes contenidos en formatos que para ellos sean interesantes y promuevan el aprendizaje autónomo. En relación con las didácticas especiales, Godino en el 2017 señala que desde su nacimiento en Francia en los años 70, desde el nacimiento de la didáctica de la matemática, la comunidad de investigadores vienen elaborando diversas teorías que permiten describir y explicar los fenómenos relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Más adelante, Chamorro en el 2017, al referirse a la enseñanza de las matemáticas, cita los resultados de las pruebas saber realizadas en todo el país durante el año 2016, en el mes de septiembre, para los grados de tercero, quinto y noveno, que revelan que la enseñanza de la matemática debe mejorarse. Eso nos lleva a preguntarnos si realmente son difíciles las matemáticas o más bien sucede que no se enseña bien, o si las matemáticas carecen de sentido en la medida que no se percibe la aplicación real, o si el origen y el significado que tienen enormes diferencias en las competencias matemáticas de los alumnos. Ante estas interrogantes, el profesor debe preguntarse qué hacer ante estas situaciones y cómo resolverlas. Por otra parte, al examinar los bajos resultados del área de matemáticas en las pruebas saber para 11 grado, y si sumamos a esto la aparente apatía que tienen los estudiantes por esa asignatura, surgen nuevas inquietudes e interrogantes como cuáles son las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de las matemáticas,
¿Cuáles son las características de la didáctica de las matemáticas de los docentes? ¿Cómo se revelan las concesiones en la enseñanza de las matemáticas? Atendiendo a ello, planteo mis objetivos de investigación. El objetivo general, generar una aproximación teórica acerca de las concesiones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática y cómo se revelan en su actuación pedagógica en las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja. De ahí se develan objetivos específicos. Primero, indagar sobre las concesiones de los docentes en relación con la didáctica de la matemática. Segundo, caracterizar la didáctica de la matemática de los docentes en relación con las estrategias y recursos. Tercero, elaborar una red de conceptos en relación con las concesiones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática y su actuación pedagógica. La justificación de la investigación está dada desde el punto de vista teórico porque la indagatoria contribuirá con nuevos conocimientos desde una teoría emergente que representará nuevos fundamentos en relación con las concesiones de la didáctica de los docentes de matemáticas y cómo éstas se revelan en su actuación pedagógica. Esto es relevante porque la práctica debe sustentarse en una teoría que la explique. Desde el punto de vista metodológico, el proceso indagatorio consistirá en nuevas formas de conocer la realidad, confrontando los datos obtenidos con la teoría expuesta y los objetivos de la investigación. Esta orientación del método servirá como criterio para futuros estudios y desde otros planos de la investigación no previstos en los objetivos planteados. Desde el punto de vista práctico, los resultados de investigación y las publicaciones que se realicen servirán de referencia y de consulta para los docentes de la especialidad, estudiantes de posgrados, personas interesadas en esta área de trabajo y otros investigadores que tienen interés en esta línea de investigación. Trabajar las matemáticas de una manera sencilla, organizada, interactiva y práctica que se adapte al ritmo de aprendizaje de cada estudiante según sus capacidades, intereses y necesidades ha sido el fin de todos los docentes de matemáticas, incentivando en sus estudiantes el estudio de las matemáticas a partir de experiencias que le proporcionen un aprendizaje significativo y en donde el docente tenga un rol de orientación empleando las nuevas estrategias tecnológicas. En el marco referencial, en los estudios previos he destacado tres. El primero, la investigación de Mora en el 2013, quien elaboró desde la referencia de los docentes una aproximación teórica en relación con las concesiones y prácticas que orientan el proceso de mediación pedagógica en los entornos virtuales, como espacios de interacción, comunicación y generación de conocimientos en el sistema de educación universitaria. El método aplicado fue la teoría fundamental de Strauss y Corbin, 2002, y utilizaron como técnicas de recolección de datos la entrevista a profundidad y la observación a 5 docentes seleccionados de manera intencional. La conclusión más importante fue la diversidad de concepciones en la mediación pedagógica. Esta tesis doctoral se relaciona con la presente porque estudia las concepciones de los docentes, que es una de las entidades relevantes en mi objeto de estudio. También encontré Artigas 2015, quien elaboró una aproximación teórica sobre la didáctica universitaria desde las concepciones y prácticas de los docentes, en un contexto de múltiples referencias orientado por los fundamentos críticos y humanísticos, para mejorar la calidad académica. Epistemológicamente, el estudio tiene un enfoque introspectivo y vivencial, adoptando como método la introspección para contrastar y entender las concepciones y las actuaciones didácticas de los docentes. La investigación realiza una elaboración teórica que explica la didáctica como un proceso complejo e intencional de la actividad docente para construir conocimientos con visión humanística. Esta investigación se relaciona con este proyecto porque explica desde un proceso de teorización la elaboración de una definición de la didáctica que será muy importante en el estudio de las concepciones de los docentes. Finalmente, Amaya, en el 2016, evaluó la faceta epistémica de los conocimientos didácticos matemáticos de futuros profesores de matemáticas de la Universidad del Sucre. El marco teórico tiene sus fundamentos en el modelo del conocimiento didáctico matemático propuesto por Godino en el 2009. La investigación se enmarca dentro de un enfoque metodológico mixto y su conclusión más importante es que los participantes encontraron rasgos distintivos del conocimiento común del contenido, mientras las configuraciones cognitivas, procesos y elementos matemáticos primarios encontrados son pobres y ligeramente heterogéneos entre grupos. Se relaciona con la presente investigación porque examina la construcción de los conocimientos didácticos matemáticos y está
dimensión epistemológica es importante cuando se intenta una elaboración teórica. Las principales bases teóricas que fundamentan este proyecto están dados en la teoría de la acción, concordando en que cada docente posee una realidad de acuerdo a sus concepciones teóricas y prácticas en relación con su ejercicio docente. En ese sentido, la teoría de la acción de Argyris y Strum expone de dos tipos de teorías. La teoría explícita, que se expresa en forma oral o escrita, regulando la acción representada por las creencias y valores que las personas expresan y dicen. Son aspectos fundamentales en la conducta de cada docente. Y la teoría en uso es la que condiciona la acción, es la que aplica habitualmente, que puede o no estar regida en tales creencias, la cual emerge en sus acciones. Es propia del individuo, creada en su realidad, y para develarla es necesario examinar sus prácticas. También está el interaccionismo simbólico. Según Blumer, busca comprender e interpretar el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, dando significado a las interacciones en los docentes de la didáctica de las matemáticas. Se evidencia en su actuación continua del aula de clase, prácticas, costumbres, rituales, reglas, entre otros. En general, en todas sus relaciones con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. Los principales fundamentos teóricos son las concepciones. Es importante conocer las concepciones de los docentes, es decir, lo que piensan, creen, intuyen, sus intereses, sus emociones, sus procesos comunicativos y sus ideales. Las concepciones son definidas por Buendía, Carmona y González en 1999 como un constructo de los investigadores para referirse a parte del conocimiento personal que los seres humanos poseen. Didáctica de la matemática, que estudia las actividades propias del aula y que tienen como objeto la enseñanza evidentemente de las matemáticas. Se refiere a los comportamientos cognitivos de los alumnos, pero también a los tipos de situaciones puestas en acción para enseñar y sobre todo a los fenómenos que dan lugar a la comunicación de un saber. Según Brousseau, en 1986, la producción o la mejora de los medios de enseñanza halla en estos resultados mucho más que objetivos o medios de evaluación que encuentran un apoyo teórico, explicaciones, medios de previsión, análisis, incluso dispositivos y métodos para mejorar la enseñanza de la matemática. Entendiendo que es natural que todos los estudiantes tengan dificultades y cometan errores en el momento de realizar un propio procedimiento, y que esto es normal en el aprendizaje según sus propios errores. Al hablar de didáctica, encontramos 4 tendencias expuestas por Portland que caracterizan actualmente la didáctica. El primero es la tradicional, caracterizada por ser el docente el centro de la actividad. Se centra en el libro como guión de la enseñanza y los estudiantes tienen un rol pasivo. Destaca la memorización de contenidos y la evaluación sumativa. En la tendencia tecnológica, el docente se guía por planes y objetivos donde el alumno es responsable de su aprendizaje y la evaluación es formativa. En la tendencia espontaneísta, se centra en los intereses de los estudiantes, son los procesos y en la orientación formativa lo que se resalta en esa tendencia. Y en la investigativa, se basa en que el conocimiento se logra por las investigaciones, por indagatoria y por preguntas, y en la evaluación formativa. El método de esta investigación se basa en un enfoque introspectivo vivencial. El conocimiento, en donde se entiende como este enfoque que el conocimiento es un acto de comprensión que surge de las interpretaciones de los símbolos de los sujetos de un grupo social determinado, de cómo ellos ven la realidad. Es una relación íntima entre el sujeto de estudio, objeto de estudio, y el investigador. En este estudio se asumirá el enfoque introspectivo vivencial, dado que se justifica por la ontología del objeto de estudio y porque nuestro objetivo es elaborar una aproximación teórica acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica de la matemática, contrastándolas con la interpretación rigurosa
de las situaciones propias de sus prácticas en el aula de clases y estableciendo un derrotero que permita comprender las modificaciones que se aplican en el desarrollo de las estrategias didácticas, considerando a los docentes en sus planeaciones y cómo emplean sus estrategias en la realidad. La naturaleza de la investigación es de campo, que consiste en el análisis de problemas en la realidad. Según Arias, en el 2012, la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. El método de investigación tendrá una orientación cualitativa, que definida por Sandin en el 2003 es una actividad sistémica orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales. Se emplea esta opción porque se trata de generar una aproximación teórica acerca de las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica y la matemática y cómo se revelan en su actuación pedagógica, a partir de datos primarios que se obtengan en el trabajo de campo. Se elaborará un cuerpo organizado de conocimientos que será producto conceptual para la teorización propuesta. El método que se asume es el estudio de caso. De acuerdo con Steck, en 1998, trata la particularidad y la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, tal como se estudian las concepciones que tienen los docentes sobre la didáctica y la matemática. Esta opción metodológica en su mayoría se basa en el razonamiento inductivo y se destaca su pertinencia para la investigación educativa. La observación exhaustiva de los sujetos de investigación durante la investigación junto con sus opiniones general sobre didáctica y matemáticas permitirá la obtención de la información valiosa para dar respuesta a las preguntas concretas que se plantearon en este trabajo a partir de la reflexión, el análisis, la argumentación de los resultados, serán inferencias rigurosas y confiables. La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Barrancabermeja, en Santander, Colombia, con 6 docentes seleccionados de manera intencional a partir de criterios en correspondencia con un estudio de modalidad cualitativa, teniendo como criterios la motivación para participar en la investigación por parte de los docentes, su formación pedagógica en matemáticas, la experiencia en el ejercicio docente, que ejerzan en colegios públicos y mínimo 3 años de trabajo en la institución educativa. Para recolectar la información se emplearán las siguientes estrategias, técnicas e instrumentos de recolección. La técnica principalmente utilizada para obtener los datos será la entrevista, de tipo semiestructurada, en donde se explorarán diferentes realidades y percepciones. Para su aplicación se utilizará como instrumento un guión con preguntas orientadoras que direccionan el diálogo, permitiendo obtener la información sobre las concepciones que tienen los actores claves sobre didáctica y la matemática en el quehacer educativo. También se empleará como técnica la observación directa, percibiendo de manera directa sin acontecimientos de esa realidad observada, tomando notas en el del contexto seleccionado mediante un registro diseñado para tal efecto. Se partirá de la experiencia y la convivencia en el acompañamiento de los docentes en al menos 2 de sus clases, describiendo las estrategias implementadas en cada momento del desarrollo de la actuación didáctica. Los instrumentos para obtener los datos serán el guión de entrevista y el registro de observación, que serán elaborados de acuerdo con los objetivos de la investigación y los fundamentos teóricos expuestos. La aplicación de estos instrumentos implicará reuniones con los actores y con las autoridades de las instituciones escolares para informar sobre la investigación y obtener la autorización correspondiente. Posteriormente, los datos obtenidos de la entrevista y la observación se organizarán por unidades de análisis que se derivarán de los objetivos. Los sujetos de investigación serán identificados por códigos. En este proceso se elaborarán tablas de doble entrada para cada unidad de análisis, donde se registrarán por separado los datos observados y relatos relevantes. En una de las columnas de la tabla se incorporarán los comentarios que sean útiles para el análisis y se evaluarán garantizando su veracidad según los criterios de credibilidad, reconociendo cuando los hallazgos son reales o verdaderos, el criterio de confirmabilidad, que se refiere a la neutralidad en el análisis y a la interpretación de la información, y la transferibilidad es la posibilidad de trasladar los resultados a otros contextos o grupos de estudios posteriormente.
Estos 3 procesos serán aplicados durante todo el desarrollo del proyecto de tesis doctoral. Gracias.